Muy buenas a todos, Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vídeo de curiosidades. En este caso, ya por fin vamos a hablar de las curiosidades de esa película cruzada entre Alien y Predator. Vamos a hablar por fin de las curiosidades de Alien vs Predator, una película que a mí personalmente me entretiene bastante y que fue dirigida por Paul Anderson. Antes vamos con los saludos en el vídeo de hoy. Y hechos los saludos, pues nada más, vamos con las curiosidades de Alien vs Predator. Después ya sabéis que haremos un vídeo de Alien vs Predator Requiem y terminamos ya con la saga de Aliens y de Predators por el momento, porque estoy preparando otros vídeos que creo que también son interesantes sobre esta franquicia. Vamos con Alien vs Predator, comenzamos. En una entrevista, el director Paul Anderson dijo que Arnold Schwarzenegger se ofreció a repetir su papel como Dutch Schaefer al final de esta película como un pequeño cameo, pero solamente lo haría si perdía las elecciones para ser gobernador de California. Schwarzenegger finalmente ganó la famosa elección, por lo que no estuvo disponible para poder aparecer en la película. El escenario antártico en la isla Bouvet se basa en el inexplicable incidente Vela del 22 de septiembre del 79, donde un satélite registró un destello de luz cerca de la isla. Primero se especuló que había sido una explosión nuclear provocada por el hombre o un evento natural, como el impacto de un meteorito, pero jamás se ha resuelto. Cuando Lex le pregunta a Sebastián cómo se dice cagado de miedo en italiano, él responde non vedo l'ora di uscire da questa pirámide con te, perché mi sto cagando addosso. Traducido esto literalmente significaría no puedo esperar para salir de esta pirámide contigo porque me estoy cagando. Los altares donde se colocaron las víctimas en la cámara de los sacrificios de la pirámide están dispuestos de la misma forma que las cápsulas de hibernación en Alien el octavo pasajero. Cuando Ridley Scott y James Cameron, directores de Alien el octavo pasajero y Aliens el regreso, respectivamente, oyeron hablar de este cruce, a ambos no les gustó la idea. Cuando se le preguntó a Scott sobre su opinión sobre la película terminada en 2007, bromeó diciendo que él tenía que tener mucho cuidado de no dañar su buena relación con 20th Century Fox. Dio a entender que Fox era consciente de que tenía sentimientos muy negativos hacia esta película. En el 2012, de hecho, admitió que nunca tuvo el valor de verla, pero después dijo que era una idea tonta que arruinó la franquicia. Claro, Scott, como si tú no la hubieses arruinado con Prometheus o Alien Covenant, amigo. El caso. Cameron, por otro lado, admitió que la disfrutó a pesar de sus reservas iniciales, y la colocó en tercer lugar entre sus películas favoritas de la franquicia de Alien. La reina Alien fue el animatrónico más sofisticado jamás construido en ese momento. Tenía el doble de partes móviles que el T-Rex de Jurassic Park. Esta película tuvo los calendarios de filmación y postproducción más cortos de cualquier otra película de un estudio importante en el año 2004. El rodaje se llevó a cabo en 2 meses y medio, mientras que la postproducción solo tuvo 4 meses para completarse. El código Morse recogido por el satélite al comienzo de la película deletrea las palabras «Gane quien gane, perdemos». Este es, por supuesto, el lema utilizado para promocionar la película. Si bien esta película languideció en el infierno del desarrollo durante años, 20th Century Fox consideró producir una quinta película de la franquicia Alien. James Cameron, quien escribió y dirigió Aliens el regreso, había escrito un guión e incluso se acercó a Sigourney Weaver para protagonizarla y a Ridley Scott para que la dirigiera. Ambos expresaron interés.
Cuando el estudio decidió unir las dos franquicias y crear Alien vs Predator en su lugar, Cameron, Weaver y Scott se distanciaron del proyecto y declararon que nunca volverían a trabajar en ninguna de las franquicias. Varios años después, Ridley Scott terminó reelaborando su discurso en su precuela de Alien Prometheus. Se rumoreaba que estaba en desarrollo desde que apareció una calavera de los personajes principales de la serie de películas Alien en la sala de trofeos de la nave espacial de Predator 2, aunque esto realmente solamente fue un guiño a la popular serie de cómics Alien vs Predator. A excepción de las escenas con suplentes, Ian White interpretó a todos los Predators y fue el principal actor que hubo de Predator desde Kevin Peter Hall, que murió en el 91. Las palabras Alien y Depredador nunca se dicen en esta película. Los aliens son llamados cosas, criaturas o serpientes, mientras que a los depredadores se les conocen como cazadores o humanoides. Después de mostrarse los créditos de apertura, los diseñadores de efectos especiales Tom Woodruff y Alec Gillis tienen breves cameos como los técnicos que descubren la floración de calor proveniente de la pirámide. La barra luminosa verde que cae por el eje contiene el mismo líquido fluorescente utilizado por los departamentos de efectos en todas las películas de Predator para su sangre. Según el director de Predator del 87, John McTiernan, tropezaron con el efecto después de que los intentos poco convincentes de hacer que la sangre pareciera naranja obligaran al equipo a buscar otras alternativas como sangre. Según el director Paul Anderson, si hubieran filmado la película en Hollywood, los decorados les hubieran costado $20 millones. Sin embargo, en Praga solo costaron $2 millones, un factor muy importante para mantener el presupuesto de la película por debajo de los $50 millones. El personaje de Verheiden lleva el nombre del escritor de cómics Mark Verheiden, creador de la primera serie de cómics de Alien vs Predator y la primera historia que involucra a ambas especies. Contrariamente a la creencia popular, este cómic sí fue lanzado antes de que se viera el cráneo de Alien en Predator 2. La reina animatrónica fue impulsada por una plataforma de control de movimiento que podía guardar sus movimientos digitalmente. Entonces, si la reina hizo un movimiento agradable en el ensayo, este movimiento se podría repetir con precisión frente a la cámara. Al comienzo de la película, la lectura de la nave Predator se muestra reflejada en la visera de la máscara del depredador. Lo mismo ocurre en Alien, el octavo pasajero. Las lecturas de la Nostromo se reflejan en los cascos espaciales. En el tráiler oficial de cine hay una breve toma del planeta prisión Fury 161 de Alien 3. De los tres depredadores principales, Scar es el único que se ve sin su máscara. Como el guión requería una mayor cantidad de interacción con el personaje Lex Lutz, se incorporó una gama más amplia de movimientos faciales sutiles en la máscara facial animatrónica del personaje, aunque el diseño generó muchas críticas porque su piel es mucho más suave en comparación con películas anteriores. Esta fue una elección deliberada, ya que se supone que este depredador es un espécimen mucho más joven. Los tonos de piel de la cara de la criatura también se hicieron más humanos y menos anfibios, para ayudar al público a asociarse y vincularse con el personaje. Lex llama a un alien fea hija de... Aquí hay un sonido que oculta la última parte de la frase por la clasificación PG-13. Bueno, esto es una referencia a las dos películas anteriores de Predator, en la que Arnold Schwarzenegger y Danny Glover dicen eso a los Predators, pero como hemos visto en otras curiosidades, esto también ocurre en las dos películas siguientes, Predators y The Predator. Paul Anderson escribió el papel de Weyland específicamente para Lance Henriksen, y siempre había esperado que el actor aceptara el papel.
El diseño en el centro de la cámara de sacrificio es casi idéntico a la obra de arte del póster de Alien 3. Los diseños de máscaras de los 3 Predators en esta película se basan directamente en los 3 Predators que aparecen al final de Depredador 2. La reina xenomorfo de la Antártida parece ser mucho más grande que cualquier otra reina vista en las películas y los cómics, incluso sobrepasando a la primera reina Acheron en Aliens el regreso. Lo más probable es que esto se deba al hecho de que se cree que tiene siglos de antigüedad y que ha sido utilizada en muchas cacerías de iniciación de Jaja. Debido a esto, se puede decir que las reinas aumentan de tamaño a medida que se van haciendo viejas. En Amalgamated Dynamics Incorporated, el equipo del taller apodó a los 3 personajes Predator como Scar, que fue el Predator principal, Celtic y Chopper. Paul Anderson recompensó a los fanáticos incondicionales de Alien y de Predator al esparcir múltiples referencias a las 2 franquicias individualmente dentro de esta película. Por poner un ejemplo, la toma de apertura de esta película parece ser una silueta de la reina Alien que podemos ver en Aliens el regreso. Después, cuando es completamente revelada, vemos que es un satélite de la compañía Weyland. Esta es la primera película de Alien y también la primera película de Depredador en obtener una calificación diferente a una R. Este hecho provocó una gran reacción en los fanáticos de ambas series, quienes pensaron que solo una calificación R podría hacer justicia a este cruce. Más tarde se lanzó una versión sin clasificar en DVD. De esto de la calificación también hablaremos un poquito más adelante. Los monos básicos para los 3 depredadores de la película, Scar, Celtic y Chopper, fueron hechos del mismo molde antes de ser personalizados, para hacer que cada personaje parezca único. Se crearon en total unos 16 trajes, cada uno pintado con el mismo esquema de color para que pudieran ser reemplazados en cualquier momento si es que era necesario. Al igual que en Predator 2, la armadura se creó por separado ya que el script requería que se quitara. Se utilizaron piezas de armadura hechas de fibra de vidrio o uretano flexible para personalizar los trajes y crear los 3 individuos. Scar además recibió muñequeras telescópicas más largas, un shuriken arrojadizo entre comillas y un nuevo combi stick mucho más elegante. La máscara de Scar fue diseñada para imitar el diseño original del Jungle Hunter. La escena en la que el equipo de Weyland descubre la cámara de sacrificio dentro de la pirámide era originalmente más larga de lo que se ve en el corte de cine. Después de que Rosé y Thomas discuten sobre el agujero en el pecho del cadáver, Sebastian encuentra un abrazacaras, un facehugger, calcificado. Lex y Sebastian luego teorizan sobre cuál podría ser el origen de la criatura. Esta escena también se representó en material promocional, pero el director Paul Anderson decidió eliminarla para acelerar el ritmo de la película porque creía que la mayoría de los fanáticos de Alien no necesariamente necesitaban una reintroducción al facehugger. Aún así, esta escena se restauró en el corte extendido sin clasificar de la película. Un par de lo que parecen ser cráneos humanos están montados en la mochila de Chopper, lo que indica que ha cazado en la Tierra antes. Esto también implicaría que es necesario que un joven sangre cace específicamente xenomorfos para convertirse en sangriento. Otras presas, como los humanos, no son suficientes. El director Paul Anderson desarrolló el shuriken como reemplazo del Smart Disc. Aunque le gustaba el concepto de un arma de corte Predator arrojadiza, pensaba que el Smart Disc de Predator 2 se parecía demasiado a un frisbee. El shuriken se basó en las armas tradicionales japonesas del mismo nombre, conocidas coloquialmente como estrellas arrojadizas, aunque con un tamaño muchísimo mayor y con la capacidad adicional de plegarse para su almacenamiento. También rediseñó los cañones montados en el hombro para que parecieran más voluminosos y poderosos, ya que pensó que las versiones vistas en las películas anteriores parecían simplemente un secador de pelo.
El depredador principal, Ian White, corrió por la playa con rocas atadas a un chaleco para entrenar su papel de depredador. El equipo trató de mantener el uso del CGI al mínimo, ya que Paul Anderson dijo que las personas con trajes y títeres dan mucho más miedo que los monstruos CGI, ya que están físicamente en el lugar. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Aproximadamente el 70% de las escenas se crearon con trajes, títeres y miniaturas con elementos reales, y el CGI utilizado a menudo en la misma toma dependiendo de lo que se veía mejor. La reina alienígena se filmó utilizando 3 variaciones, una versión práctica de 4,8 metros, una marioneta de 1,2 metros y una versión generada por ordenador. La versión práctica requería de 12 tirititeros para poder operar. Se agregaron colas CGI a los alienígenas y a la reina, ya que eran difíciles de animar con títeres. Anderson elogió las habilidades del director de Alien Ridley Scott y del director de Predator John McTiernan para generar suspenso al no mostrar a las criaturas hasta el final de la película, algo que Anderson quería conseguir en Alien vs Predator. De hecho comentó: sí, te hacemos esperar 45 minutos, pero una vez que aparecen, desde allí hasta el final de la película, es implacable. El mecanismo que arroja sustancia viscosa de la boca alienígena no se pudo detener cuando las cámaras terminaron de grabar. Esa máscara alienígena estaba goteando sustancia pegajosa todo el rato en un cubo entre toma y toma. A Guillermo del Toro se le ofreció la silla del director, pero este optó por hacer Hellboy en su lugar. Es la primera película de la franquicia de Alien que no presenta a Sigourney Weaver, quien ha dicho en entrevistas que la idea de este crossover le sonaba horrible. En un momento se acercaron a Peter Weller y a Gary Busey para hacer un cameo como John Yutani, el otro fundador de la infame compañía Weyland-Yutani de las películas de Alien, pero Yutani finalmente fue eliminado del guión. Dentro de esta curiosidad podemos encontrar que Gary Busey ya había interpretado a un personaje diferente en la película de Predator 2, 14 años antes. El personaje de Yutani además se usó más tarde en la secuela Alien vs Predator Requiem, pero esta vez era una mujer. La historia de Alien vs Predator cruzó prácticamente todas las formas de medios antes de convertirse en un largometraje. Hubo una exitosa serie de cómics, una grandísima línea de juguetes, varios videojuegos, una banda sonora original del juego de ordenador e incluso una serie de cartas coleccionables. Al comienzo de la película, el técnico de la estación de control de satélites tiene un pájaro bebedor. Estos son los mismos pájaros que se vieron en la mesa del comedor de Aliens en el octavo pasajero y en el comedor de la prisión abandonada de Alien 3. También se puede ver en Alien Covenant y Prometheus. Varios cientos de actrices probaron el papel de Alexa Woods. Sana Alazan fue seleccionada una semana antes de que comenzara el rodaje y tuvo que volar a Praga de inmediato. Esta fue la película más exitosa de las dos que se hicieron de este cruce. Recaudó más de 172 millones de dólares. El colgante que lleva la doncella sacrificial alrededor de su cuello lleva el diseño del feto xenomorfo, rizado, creado originalmente para la campaña de marketing de Alien 3. Se revela en la película y en la novela que la acompaña que los depredadores han estado viniendo a la Tierra durante siglos, por lo que se desconoce cuánto tiempo la reina pudo haber permanecido inactiva dentro de la pirámide Predator. Es posible que haya estado allí durante miles de años. Esta película era un proyecto que había flotado durante unos 10 años. Fue solo cuando Paul Anderson hizo un discurso verbal a los ejecutivos de 20th Century Fox. Ellos vieron que alguien mostraba mucho interés en esta película, un interés real.
Tanto es así que dieron luz verde a la película justo después de su discurso. La toma hecha desde el interior de la pirámide del equipo acercándose a la cima con sus linternas hace referencia a la toma en Alien el octavo pasajero del equipo de expedición de la Nostromo caminando hacia la entrada de la nave abandonada. La trama secundaria de una mujer humana que muestra suficiente coraje y destreza, es decir, matando a un par de xenomorfos, para que un Predator luche junto a ella y la desangre como guerrera, y después matar a una reina alienígena antes de que el depredador muera a causa de sus heridas, está cogida del primer cómic de Alien vs Predator y de la novela de Alien vs Predator Prey, en el que exactamente esto sucede entre Machiko Noguchi y el Broken Tusk. Sin embargo, a diferencia de Alexa, Machiko seguiría viviendo con los depredadores y finalmente sería completamente aceptada dentro de sus filas, aunque con alguna tirantez entre ellos. El Predator Celtic es el más grande y el líder de los tres Predator Youngbloods, sangre joven. Tiene una biomáscara más elaborada y más distinguible. Ian White interpretó a Celtic en esta película como a los demás, dijo que trató de darle al depredador la actitud de un macho alfa. Alrededor del momento del lanzamiento de esta película se informó que Paul Anderson había dicho en una proyección especial de la industria que la película siempre se planeó como una película con clasificación R y que se filmó de esa manera, pero solo 3 semanas antes del lanzamiento el estudio cortó severamente la película para una clasificación PG-13. Bien, este relato ha sido muy disputado por el escritor original de AVP, Peter Briggs. Más tarde se reveló que esta proyección de prensa jamás tuvo lugar y que solamente fue un rumor de internet que iniciaron algunos fanáticos. Anderson ha dicho en varias entrevistas que la película que se ve en los cines es la versión que desde un principio estaba preparada y la que se quería que se viera el público. Sin embargo, para apaciguar a los fanáticos, 20th Century Fox más tarde lanzó una versión sin clasificar con escenas adicionales y más sangre. Para esta película se utilizaron de 15 a 20 toneladas de nieve artificial. El guionista, Peter Briggs, escribió su guión especulativo original para Alien vs Predator en 1991. Ese guión se vendió de la noche a la mañana y se convirtió en el tema de numerosos artículos de revistas y libros sobre historias de éxito. Su versión se fue a la deriva siguiendo la política del estudio a raíz de la salida del ejecutivo Joe Roth de 20th Century Fox. Esta es realmente la segunda película de Paul Anderson que tiene lugar dentro del universo cinematográfico que fue establecido por Ridley Scott con Alien, el octavo pasajero. ¿Por qué? Paul Anderson dirigió la película Soldier del año 1998. Soldier tiene lugar en el mismo universo que Blade Runner de Ridley Scott del 82. Twentieth Century Fox quería que Roland Emmerich dirigiera la película a finales de la década de los 90, debido al éxito de taquilla que tuvo Independence Day, pero Emmerich rechazó la oferta porque prefirió trabajar en otros proyectos. En el cartel oficial de la película, con el depredador en la esquina inferior derecha y el alien en la esquina superior izquierda babeando, las partes negras elevadas de la mandíbula del extraterrestre, junto con la abertura de su boca, deletrean las letras AVP en una versión orgánica de la fuente utilizada para el título de la película. Jerry Goldsmith y Alan Silvestri planeaban unirse a la banda sonora de la primera película, pero la batalla de Goldsmith contra el cáncer y su posterior muerte impidió que ocurriera este tándem. Saan Alazan, que es Alexa Woods, dijo que la parte más agotadora de trabajar en la película fue permanecer en un constante estado de terror.
Chopper tiene una armadura inusual de color marrón oxidado, mientras que casi todos los demás Yautja tienen una armadura grisácea. Se desconoce si se trata de un diseño intencionado o simplemente es el desgaste de sus días como cazador. El tráiler de cine incluye muestras de fragmentos de sonido del tráiler original de Alien, el octavo pasajero, y de Brett gritando. Es la primera película de Predator que presenta a un depredador zurdo, ya que Ian White, el primer actor de Predator, es zurdo. El diseñador de producción Richard Brigland creó jeroglíficos únicos para esta película. Karsten Norgard se rompió una costilla durante el rodaje de su pelea con Celtic en la boca del túnel de hielo, pero no atribuyó el dolor a un hueso roto en ese momento. De hecho, continuó trabajando durante el resto del día y todo el día siguiente, antes de darse cuenta de la naturaleza de su lesión y recibir tratamiento. Al principio pensó que romperse una costilla era un signo de dedicación al trabajo de acrobacias, hasta que el director, Paul Anderson, le dijo que durante la realización de Mortal Kombat del 95, Robin Shaw muchas veces se rompía o magullaba al menos 3 costillas durante solo una pelea. Paul Anderson dejó de dirigir Resident Evil Apocalypse, aunque permaneció como productor, y una supuesta nueva Mortal Kombat para escribir y dirigir esta película. Casi todos los escenarios de esta película tuvieron que construirse desde cero, unos 25 a 30 escenarios en total. Esta película no tuvo ninguna proyección solo para los críticos. El nombre de Celtic se basa en el hecho de que su máscara se inspiró en los trabajos del nudo celta. Chopper recibe su nombre de las largas cimatarras que le dieron en lugar de las tradicionales muñequeras Predator. También se le conoce como Jill debido a los estilos de branquias de su biomáscara. Su nombre también puede ser un guiño a la famosa cita de la primera película de Predator, Llega al helicóptero. El barco que llevan a la isla es un homenaje a Expediente X, al capítulo Piper Maru del 96, donde un barco francés llamado Piper Maru encuentra un avión hundido en la Segunda Guerra Mundial que contiene un aceite negro de alienígenas. Piper Maru se usó porque era el nombre y el segundo nombre de la hija de Gillian Anderson. Según la novela, la reina de la Antártida es más grande que un T-Rex y más larga que una ballena azul, lo que la haría estar entre 79 y 82 pies de largo, mucho más grande de lo que se ve en la película realmente. Había 2 cubos en el plató en todo momento, uno de limo líquido y otro de limo espeso. Al igual que en Alien del 79, el equipo de exploración viste uniformes codificados por colores. Los mercenarios de Stafford visten abrigos plateados, los científicos y arqueólogos visten abrigos amarillos y el equipo de perforación de Quinn viste monos naranjas. Las únicas excepciones son Weyland y Lex, quienes también usan abrigos plateados, aunque Lex rápidamente se quita el suyo para revelar una chaqueta roja de invierno y pantalones debajo. Hay una toma en la que Lex se sube por un acantilado. Está filmada exactamente como la toma de Alien en el octavo pasajero, donde Ripley hace lo mismo, buscando al alien. Y en Aliens el regreso, cuando Ripley sale de la esclusa de aire en el final. En ambas tomas los personajes están sudando profundamente y se puede ver una de sus manos frente a sus caras. El guionista Shane Salerno fue el último escritor de esta película. Trabajó en la película durante 15 meses, incluso antes de la producción, durante el rodaje en Praga y durante toda la postproducción sin recibir el coguión por crédito que 20th Century Fox lo recomendó para la WGA. Shane tiene un crédito de coguión por la novelización de la película, docenas de artículos de revistas y muchos de los carteles originales del teatro. Obtuvo todo el crédito por escribir la secuela Aliens vs Predator Requiem. Cuando uno de los exploradores está buscando en el recinto ballenero, la luz roja de la bengala del tipo entra por la rendija de una puerta para formar un rayo vertical plano
que es recogido por el polvo y la nieve del interior de la habitación, al igual que el azul verdoso escáner de la escena de salvamento al comienzo de Aliens: El regreso. Scar es el primer depredador principal de la serie de películas que nunca habla a través de la mímica vocal. Si bien es cierto que tiene algunas líneas de diálogo en el guión, ninguna de ellas llegó a la película. El papel de Max Stafford fue escrito específicamente para Colin Salmon. Shahana Latham inicialmente no estaba familiarizada con las franquicias Alien o Predator antes de ser elegida para esta película. Junto con las otras criaturas que se ven en la película, el artista conceptual Konstantin Sekeris propuso originalmente un rediseño radical para la reina alien como parte de un intento de Edge FX de desarrollar los efectos de criatura de la película. Entre otras diferencias, se propuso a la reina como una criatura de 4 patas, mucho más insensibles que las reinas anteriores. Las ideas se consideraron demasiado alejadas a las reinas vistas anteriormente en la saga, y fueron rechazadas, incluso una vez que se había decidido un diseño más comparable a la de la primera reina Acheron. Todavía se propusieron varias divergencias notables. Por ejemplo, originalmente se planeó incluir una línea de espinas mucho más pronunciada a lo largo de la parte superior de la cresta de la cabeza de la reina. Si bien estas espinas están presentes en la película, son más sutiles que en los bocetos conceptuales originales. Otras diferencias entre la reina de Alien vs Predator en comparación con la de Aliens que apareció en la película incluyen su mayor altura, su cuerpo más delgado y aerodinámico, como resultado de que ya no necesita encerrar a los tirititeros dentro del modelo, cresta de la cabeza más afilada y puntiaguda, cuello más delgado y más musculoso. Las manos de la reina también carecen de los distintos agujeros que se ven en la reina Acheron. El animatrónico de la reina alien terminada tenía unos 47 puntos de articulación, muchos más que el animatrónico utilizado en Aliens: El regreso. Estaba impulsada por sistemas hidráulicos y estaba controlada por 5 o 6 titiriteros. Sus entradas alimentadas a través de un par de ordenadores de control de movimiento, uno externo, el otro alojado dentro del cuerpo de la reina. Los sistemas hidráulicos y de control de movimiento utilizados para animar a la reina se desmontan al trabajo de Amalgamated Dynamics en Starship Troopers. Al igual que en Aliens, la reina de tamaño completo fue sostenida por una gran grúa durante el rodaje que se mantuvo fuera de escena o se eliminó digitalmente del metraje después. Durante varias escenas durante el conflicto final entre la reina y los héroes de esta película, incluidas tomas de cuerpo entero que mostraban a la criatura, la reina fue interpretada por un modelo CGI. También se construyó un títere controlado por un cable de tercera escala para tomas de la reina en cautiverio. Simon Pegg, un gran admirador de las franquicias Alien y Predator, era bien conocido por no haberle gustado este crossover. De hecho, hizo una broma sobre el lema de la película: "Gane quien gane, nosotros nos fuimos". Un guión muy temprano habría tenido la película en el mismo espacio de tiempo que las películas de Alien, con un personaje parecido a Ripley. El reloj que usa Lex es un Sunto X6M, un reloj de alta gama que generalmente se vende por alrededor de unos $500, que cuenta con un barómetro, termómetro, altímetro, clinómetro y brújula combinados. El diseño de la pirámide se inspiró en las pirámides construidas por civilizaciones camboyanas, aztecas y jainistas. Aunque el corte original de la película dura 100 minutos, 12 de esos 100 minutos son créditos. A Weyland se le oye toser con frecuencia por demasiada excitación. Lance Henriksen en realidad estaba luchando contra un resfriado en el set de rodaje. La película ha sido acusada por fanáticos y por críticos de tener favoritismos, ya que los xenomorfos en esta película dominan fácilmente a los depredadores. De hecho, un solo xenomorfo mata a 2 de los 3 depredadores protagonistas de esta película. Esto se puede atribuir a que Paul Anderson siempre ha preferido abiertamente la franquicia de Alien antes que la franquicia de Depredador.
En entrevistas sobre la película, él habló sobre cómo finalmente logró hacer una película de Alien después de que lamentablemente tuviese que rechazar Alien Resurrection, aunque lo rechazó por un buen motivo que también veremos después. Irónicamente, pasaría lo contrario con la secuela, donde el sesgo estaba a favor de los depredadores. 20th Century Fox acercó a David Towie en mayo del 2000 para hablar sobre su disponibilidad para escribir y dirigir esta película, pero rechazó la oferta debido a conflictos de programación. Towie había estado trabajando en varios tratamientos de historias que no se utilizaron para Alien 3. Los dibujos que Paul Anderson utilizó para su presentación original en 20th Century Fox, ese discurso que hemos dicho antes, fueron realizados por Patrick Tatopoulos. El guión inicial de Paul Anderson pedía que aparecieran 5 Predators en la película. Finalmente, el número de Predators se redujo a 3. En la novelización de Alien vs Predator, Rousseau reacciona mucho más rápido a los facehuggers emergentes que en la película, disparando a uno de los huevos cuando la situación comienza a ponerse muy mal. Sin embargo, la criatura ya estaba en el aire cuando la bala impacta, demostrando una suprema agilidad. La película es simultáneamente la última película de Alien y Predator que se estrenó en formato VHS. También es la primera película de Alien y Predator que se estrenó en Blu-ray, un formato recién introducido en 2007. Scar aparece en el videojuego Predator Concrete Jungle del 2005 como una máscara alternativa para el personaje del jugador, bajo el nombre Alien Hunter Antártida 2004. El director Paul Anderson había sido contratado previamente para dirigir Alien Resurrection. Este dejó pasar la oportunidad para poder hacer la película de Horizonte Final del 97 en su lugar. Una de las mejores películas que tiene Paul Anderson, sinceramente. Karsten Norgard había aparecido anteriormente en la década de los 90 en una serie de anuncios de televisión en Irlanda para la cadena irlandesa de estaciones de servicio de la compañía petrolera noruega Statoil, como el personaje de Eric de Oslo. Esto hace que una línea de diálogo de su personaje en AVP sobre perforar posiblemente sea una sutil broma interna a uno de sus papeles de actuación anteriores. El xenomorfo Grid es un aspecto multijugador en el videojuego de Alien vs Predator del 2010. Bajo el nombre de Nethead se desbloquea cuando los jugadores alcanzan el rango 34. Scar es el primer Yautja en usar un shuriken. Liz May Bryce hace un cameo como supervisora en la estación receptora de Weyland Industries. Bryce también interpretó al médico del equipo Umbrella en Resident Evil 2, que también contó con Colin Salmon. Los accesorios G-36C y la Desert Eagle, que no disparan, utilizados en Alien vs Predator, fueron suministrados por la tienda de Airsoft Wolf Armories, ubicada en Londres, Inglaterra. Después, esta tienda se ofreció a recrear este accesorio, salvo algunos detalles menores, para los interesados clientes que la quisieran comprar a través de su sitio web. Chopper es hasta ahora el único Predator que usa cimitarras, aunque los Super Predators en Game Preserve Planet en Predators 2010 usarían wrist blades singulares y muy extendidas que son similares en apariencia. En la escena en la que el señor Weyland, Lance Henriksen, está viendo imágenes de la pirámide en su oficina, se puede ver cómo rápidamente empuja su bolígrafo entre cada una de ellas con los dedos de la otra mano. Esto es un guiño a la escena icónica en Aliens del 86, donde Bishop realiza el mismo truco para el resto de los marines con Bill Paxton como participante involuntario. Las icónicas muñequeras de los Predators son mucho más grandes en esta película que en versiones anteriores. Esto probablemente se deba a que los depredadores en películas anteriores estaban cazando humanos, mientras que los xenomorfos
Son especies mucho más difíciles de cazar, por tanto usar armas más grandes tiene mucho más sentido. Es como cuando un cazador humano usa un rifle de mayor calibre para matar a un león y otro de menor calibre para matar a un ciervo. El mecanismo y la apariencia del sistema de contención de la reina dentro de la pirámide es una de las referencias más directas a la serie original de cómics Alien vs Predator. Sus restricciones en la película son virtualmente idénticas, aunque están congeladas a las restricciones que se usan en la reina en el cómic. Una vez que la cámara de sacrificio se convierte en una especie de enjambre, ninguno de los cuerpos de los anfitriones originales está a la vista. Sin embargo, en una escena, los cuerpos de Thomas y lo que parece ser Rousseau se pueden vislumbrar brevemente en el pasillo que conduce a la cámara, aunque la chaqueta de Adele está cerrada mientras que estaba abierta cuando ella murió. Estos cuerpos se pueden ver más claramente en el making of de los largometrajes. El cuerpo, que probablemente es Adele, está envuelto al revés, mientras que solo la chaqueta naranja de Thomas se puede ver entre la resina. El cuerpo que se ve es en realidad un maniquí, como el que se usó para el cuerpo de Joe Connor. Esta película es una secuela de las dos primeras películas de Predator, pero una precuela de toda la serie de Alien, aunque finalmente todo esto fue descanonizado gracias a Ridley Scott y su Prometheus. Una modificación llamada Hunter's Moon para el juego de Alien vs Predator 2 permite a los jugadores jugar en la cámara de sacrificio de esta película, así como en el resto de la pirámide y Razorback Point en la superficie de arriba. Los xenomorfos se reproducen asexualmente, pero según la novela de Alien vs Predator, Grit, conocido como Alpha Alien, se conoce comúnmente como un alien masculino. Se refieren a él como él en lugar de eso. La cicatriz del cazador con la que se marcan los depredadores es exactamente la misma cicatriz que tiene James Belushi en la escena final de Red Head del 88. Brett Leonard, Chuck Russell, Joe Johnston y Robert Cohen fueron considerados para dirigir la película en ciertos momentos. La película tiene lugar 17 años después de la Predator original, que tuvo lugar en el 87, y antes tenía lugar 118 años antes que Alien el octavo pasajero, que tiene lugar en 2122, y he dicho antes porque ahora mismo son franquicias totalmente separadas. Sam Troughton es el nieto de Patrick Troughton. Patrick fue famoso por interpretar la segunda encarnación del Doctor en la serie de ciencia ficción de la BBC Doctor Who del 63. Los primeros informes afirmaron que la historia era sobre humanos que intentaron atraer a los depredadores con huevos de aliens. La idea fue descartada. Grit era posiblemente una especie de líder de los xenomorfos en esa pirámide, ya que parece más fuerte y más inteligente, o al menos más hábil tácticamente que otros xenomorfos que hemos visto. La película fue relativamente bien recibida en varios países europeos y desde entonces la verdad es que ha disfrutado de bastante éxito y un seguimiento de culto bastante moderado. Fue la primera película de Predator que tiene a un humano y a un depredador luchando uno junto al otro. Desde la década de 1990 ha habido por lo menos dos películas relacionadas con Alien cada una de estas décadas. En 1990 tuvimos Alien 3 en el 92 y Alien Resurrection en el 97. En los años 2000 tuvimos AVP en 2004 y AVP Requiem en 2008. En la década de 2010 tuvimos Prometheus del 2012 y Alien Covenant en 2017. Alien del 79 no cayó en la década de los 80 con Aliens por apenas unos meses, ya que se estrenó en Estados Unidos en junio del 79. Las películas anteriores de la franquicia de Alien, sobre todo Alien 3,
han establecido que las criaturas alienígenas adquieren algunas características físicas de los anfitriones dentro de los cuales se están gestando. Esta película termina con un extraterrestre que emerge del interior de un Predator. La criatura tiene una coloración verde y un parecido obvio a las mandíbulas del Predator, además de hacer el mítico ruido de clic de esta criatura. Este ser fue apodado como Predalien y es el principal antagonista de la secuela. Por el rodaje de esta película, Lance Henriksen se convirtió en el segundo actor en ser asesinado por un alien, un Predator y un Terminator. Ya sabemos que Bill Paxton fue el primero. Existe cierta controversia sobre si debería ser asaltado en lugar de asesinado, ya que Paxton solo pudo haber sido golpeado por Terminator en el Terminator original y secuestrado por aliens en Aliens el Regreso. Del mismo modo, la muerte de Henriksen en Terminator nunca se confirma en pantalla. El personaje interpretado por Lance Henriksen, Charles Bishop Weyland, es cofundador de Weyland-Yutani Corporation. Esta es la empresa a la que se hace referencia en las películas de Alien. En la continuidad de las películas de AVP, está destinado a ser el antepasado del androide Bishop de Aliens el Regreso y Alien 3, que también fueron interpretados por Henriksen. Ojo, en la continuidad de las películas AVP, no en las películas de Alien. Cuando Scar se marca a sí mismo con sangre ácida de xenomorfo, el comentario de DVD revela que se supone que la marca es un dibujo estilizado de un xenomorfo. La película no deja claro si Scar sabía o no que estaba impregnado por un chestbuster. Una escena eliminada se hizo para mostrar que sí que lo estaba y que lo sabía, y que intentaba apuñalarse a sí mismo en el pecho con su daga ceremonial antes de morir, pero este sucumbe a sus heridas antes de poder quitarse el chestbuster. Esta secuencia se cortó. Scar es el único de los Youngbloods, o sangre joven, en la película que mata con éxito a un xenomorfo, lo que significa que en realidad él tenía el rango de depredador sangriento cuando salió de la pirámide. Verheiden es el único personaje de la franquicia cinematográfica que permanece consciente mientras está con el facehugger, o está, digamos, embarazado del facehugger. Todas las demás víctimas se quedaron inconscientes durante este proceso. Algunos han teorizado que esto ocurre porque estaba en un capullo en ese momento y por lo tanto no se pudo resistir. Si bien es único en la serie de películas, varias novelas han tenido ya varios personajes que también permanecen conscientes durante la implantación de este chestbuster, incluidos varios individuos en Alien Sea of Sorrows. Ian White ya sabemos que interpreta a los tres Predators en esta película. Además, en tomas en las que aparecen los tres juntos, pues usaron a otra gente que le supliera. Bueno, también apareció como el depredador en Alien vs Predator Requiem, así como fue el último ingeniero en Prometheus. En las tres películas sus personajes son asesinados o heridos de muerte por aliens. Esto significa que ha sido, casi, asesinado 5 veces por un alien a lo largo de su carrera. La razón por la que un solo alienígena mata a 2 depredadores en un periodo de tiempo tan corto es porque se supone que el juicio dentro de la pirámide es un ritual de mayoría de edad para depredadores seleccionados específicamente, que eran jóvenes, probablemente adolescentes en términos de predatos, y relativamente inexpertos. Además, no se suponía que tendrían que haber humanos corriendo distrayendo a los depredadores. Normalmente los únicos humanos que están dentro son los sacrificados ritualmente para engendrar a los aliens, y están muertos tan pronto como comienza el juicio. En contraste, el Predator Wolf de Aliens vs Predator Requiem, la secuela de esta película, es justamente un veterano muy experimentado y logra matar a casi todos los aliens que se encuentra. Scar parece violar el código de Yautja cuando mata a Quinn en el fondo del túnel de hielo, a pesar de que está desarmado y herido. Sin embargo, esta muerte es aceptable como un golpe final, ya que Quinn ya había luchado contra Celtic, había resultado herido como resultado de ese enfrentamiento, y había demostrado su valía en el combate. Además, también sabía de la presencia de los depredadores. También podría ser que Scar vio esto como una muerte por piedad,
ya que reconoció que Quint no tenía esperanzas de sobrevivir debido a sus heridas y al frío. Si nos fijamos bien, el Predator de la película original hizo algo similar con Hawkins, quien también estaba desarmado pero muy herido. Cuando el depredador rompe el dedo de un alienígena para tatuar a Alexa, los otros depredadores aparecen al final, y esa es la insignia tatuada en su mejilla la que le salva la vida. Este es un homenaje directo al cómic Predators de Mark Verheiden. El xenomorfo con las cicatrices en forma de red de su cabeza fue apodado Cuadrícula o Nethead por el equipo de efectos especiales. Antes de ser empalado hasta la muerte, Maxwell Stafford es inmovilizado contra una pared y casi cortado en cubos por el arma de red de Predator. Esto es notablemente similar a la forma en que muere su personaje Wong en Resident Evil, también dirigida por Paul Anderson. En esa película también es cortado en cubos, esa vez por un rayo láser ondulado que atraviesa todo su cuerpo. La escena en la que Alien Queen está hundiéndose en el océano Antártico refleja la toma en la que Alien Queen está flotando en el espacio al final de Aliens el regreso. El director Paul Anderson estaba muy contento con el enfoque práctico de la vieja escuela del supervisor de efectos visuales John Bruno. Dijo en broma que si era posible, Bruno iba a criar a depredadores alienígenas reales, y que si eso fallaba, pues que primero harían los trajes de Alien y Depredador, después harían efectos animatrónicos y después considerarían como último recurso el CGI. Tal fue la combinación de técnicas tradicionales y modernas que a menudo aparecen perfectamente dentro de la misma toma o encuadre. Por ejemplo, en el plano en el que el alien salta sobre Celtic, tanto el Predator como el alien fueron interpretados por especialistas en trajes. Solo en los primeros cuadros donde el alien se lanza desde la pared y los últimos donde aterriza, el alien fue reemplazado digitalmente por un efecto CGI. En el clímax, cuando la reina amenaza a Scar, el Predator es interpretado por un doble con un traje. La reina es un animatrónico operado a distancia y lo único generado por ordenador es su cola. Si tenemos que ordenar a los tres Jaja depredadores protagonistas de esta película del mayor a menor, sería Celtic, Chopper y Scar. Cerca del final, mientras la reina alien escapa de la pirámide, Lex y Scar se encuentran con Sebastian, quien está atrapado en las secreciones creadas por los xenomorfos y tiene un chestbuster. Lex intenta liberarlo, pero Sebastian le ruega que lo mate por piedad y que impida que los xenomorfos lleguen a la superficie y maten a la humanidad. Toda esta secuencia es casi un remake exacto de una escena que fue cortada en el Alien original, pero que después se restauró en el Director's Cut de Ridley Scott, donde Ripley, mientras intenta escapar del Nostromo que pronto explotará, se encuentra con Dallas envuelto en secreciones. Él le ruega que lo mate y ella lo mata por piedad. Si no se incluyen los chestbusters que hieren letalmente a los personajes, un alien jamás mata a un humano en esta película. Los depredadores son las únicas criaturas que están matando humanos, mientras que los alienígenas simplemente los secuestran para que los facehugger los impregnen. Sin embargo, un solo alienígena derrota y mata a 2 de los 3 depredadores principales sobre los 5 minutos de película, después de que las dos especies se encuentren en pantalla por primera vez. Esto viene a ser en el minuto 50 más o menos. De hecho, esta es la única película de la franquicia Alien que no presenta a aliens matando humanos. El CEO de la corporación Yutani originalmente iba a aparecer en la película junto a Weyland, y sería un hombre llamado John Yutani. Ambas apariciones presagiaban las empresas que eventualmente se unirían en el futuro. Este personaje se eliminó del guión y solo Weyland aparece en el corte final. En última instancia, el personaje se introduciría en la secuela, en la escena final de la película, y se cambió de género a una mujer. La señora Yutani es interpretada por Françoise Yip. El xenomorfo alienígena Grit es el único personaje en pantalla que mata a más de un depredador en cualquiera de las 6 películas estrenadas en el cine que los presentan.
Al igual que la película original de Alien y su precuela oficial, Prometheus, la película termina con un solo superviviente humano, cuyo destino sigue siendo en su mayoría ambiguo. Ellen Ripley en Alien y su gato están dentro de una cápsula de escape. Elizabeth Shaw y David, el androide, escapan en una nave de ingenieros para encontrar el paraíso. Y Lex está aparentemente sola en la isla de Boyetoya. También podríamos añadir quizás Alien Covenant, cuando David se va con la protagonista principal, aunque sabemos cuál es el destino de ella, ser básicamente un envase para nuevos xenomorfos. Lo mismo con Elizabeth Shaw, que sabemos que finalmente muere. Es más que probable que todavía hubiera tripulación a bordo de la nave de Weyland que llevó a la tripulación a la isla, por lo que es posible que Lex pudiera haber sido rescatada de no morir congelada. Es bastante dudoso que la reina Alien hubiese podido sobrevivir a su destino de ser arrastrada al fondo del océano por una cadena. Algunos fans afirman que es muy probable, ya que a lo largo de la franquicia se ha dado a entender en gran medida que los xenomorfos no necesitan respirar, lo que significaría que la reina tampoco pueda ahogarse. Además, Alien Resurrection había establecido que los xenomorfos se adaptan muy bien al agua sin ningún problema. Sin embargo, otros afirman que si no fuera por la falta de oxígeno, lo que la mataría sería la falta de comida. O de lo contrario, la presión de las partes más profundas del océano aplastarían a la reina Alien. Si bien la película y su secuela se han omitido oficialmente de la línea del tiempo oficial de las películas de Alien, todavía se pueden encajar bien en una línea del tiempo oficial por una variedad de razones. Lo más importante es que los orígenes de las especies Predator y Xenomorfo nunca se han explicado en el contexto de AVP o Requiem. El método que Scar y Lex usan para derrotar y matar a Alien Queen es similar a cómo Ripley derrota al xenomorfo en Alien. Usan un arma para arrastrar o forzar al alien al vacío del espacio para que se asfixie, en el caso de AVP, bajo el agua para que se ahogue. De las películas anteriores de Predator, se sabe que los depredadores a menudo graban las voces de sus presas humanas y las usan para atraer, confundir o burlar a otros humanos. En el guión original, Scar usaba esa habilidad con un intento de comunicarse con Lex. Toca una versión electrónica de su propia voz, repitiendo frases como mantén la calma y sana la superficie, para dirigir sus acciones, como disparar a Sebastian o huir de la pirámide. La novelización además agrega que Scar obtuvo las frases al escuchar sus conversaciones con Sebastian. Al final, mientras Scar yace moribundo frente a Lex, él repite su frase, el enemigo del enemigo es mi amigo, como señal final de respeto hacia ella. Estas escenas no se incluyeron en ninguna de las versiones de la película, aunque se confirmó que la última toma fue realmente filmada. Muchos espectadores se quejaron de la aparente inconsistencia en que las muñequeras de Chopper se derriten inmediatamente cuando entran en contacto con la sangre de Alien, pero esto no sucede lo mismo con el cuchillo de Scar que se usa para cortar la cabeza de Alien. La novelización de la película explica que, si bien las muñequeras estaban hechas de material corroíble, el cuchillo de Scar estaba hecho de hueso de Alien afilado, y que, como la piel de Alien, es impermeable a su propio ácido. Y hasta que llegamos hoy, estos han sido los vídeos sobre Alien vs Predator, las curiosidades sobre Alien vs Predator. ¿Qué opináis vosotros sobre esta película, sobre estas curiosidades? ¿Os gustó, no os gustó, preferís la 2? Espero que no. En fin, todo lo que podéis dejar en comentarios es bienvenido, ya sabéis que os podéis llevar un saludito en el próximo vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.